de estructuras livianas de acero, ¿sí? O lo que por ahí también uno escucha decir que son las estructuras de hierros redondos, ¿no es cierto? Es decir, serían una simplificación del tipo de estructura. Como habíamos puesto en el aula, como material base, íbamos a tener el reglamento 308 del CIRSOC, que es el que trata justamente este tipo de estructuras, ¿sí? Que tienen una característica particular, por eso es que se las trata en forma distinta o aparte de lo que son el resto de las estructuras metálicas que ustedes van a ir viendo. Y a su vez, que es lo que vamos a estar viendo ahora, en el capítulo 12 del Troglia, un poco tiene, que es lo que yo les quería mostrar, algunos conceptos de teóricos que nos van a servir para desarrollar la teoría y la práctica, mejor dicho. Es importante hacer esta introducción porque tiene un uso muy particular y podemos decir hasta limitado de este tipo de estructuras. Su nombre nos está indicando de que son estructuras justamente livianas por su configuración, ¿no es cierto? Si los elementos que forman estas estructuras tienen poco peso, ¿sí? Y hacen que no se puedan usar en todos los casos, ¿no es cierto? Es decir, pues son estructuras que están conformadas por unión de perfiles o de barras, ¿sí? Y se utiliza normalmente para salvar pequeñas luces y pequeñas cargas, ¿sí? Acá viene la introducción que ustedes van a ver que son estructuras muy usadas, es decir, ustedes recorriendo pequeños galpones o pequeñas estructuras van a ver que son económicas también, es decir, es económica la mano de obra y es económico el material, entonces se suelen usar en forma muy general. Yo les diría que hoy en día, por el desarrollo de las estructuras con chapa plegada, ¿sí? De alguna forma fue desplazando un poco el uso del hierro redondo o las estructuras livianas de acero, porque de alguna forma este tipo de estructuras tienen incorporada una mano de obra que las hace en algunas situaciones hasta más caras, por más que sean el material más económico, ¿no es cierto? Dentro de estas estructuras hay distintos tipos de combinaciones que podemos hacer en cuanto para lograr las secciones resistentes que necesitamos, ¿sí? Pero acá el concepto sería, antes de avanzar, que son para pequeñas luces y pequeñas cargas. Ustedes las van a ver normalmente, como yo les decía, en pequeños galpones o pequeños depósitos. Antes sí se las usaba con más frecuencia, pero vuelvo a repetir, el avance de las estructuras conformadas con chapa las fueron desplazando. Entonces, el primer concepto es ese, pequeñas luces, cargas bajas. Y les decía, pueden estar formadas todas por barras, ¿sí? Barras de sección redondas, soldadas, ¿sí? De hierro macizo, o pueden estar combinadas entre perfiles de hierro y las barras, es decir, lo que nos darían distintas combinaciones de estructura. También se prevén algún tipo de parrillas que nos harían tipo una celosía, una sección plana, que también se la puede llegar a usar. Acá van a ver ustedes las características que son, por ejemplo, sección cuadrada, sección triangular, otro tipo de sección triangular y también una sección T. Fíjense, en este caso son con hierros redondos, ¿no es cierto? Hierros macizos, una viga cuadrada, viga triangular. En este caso combina perfiles ángulo como barras principales y las diagonales
serían solamente de hierro redondo, ¿sí? Y lo mismo para este caso de viga triangular. Este otro caso, por ejemplo, acá el E, que es una sección, una viga plana, que está formada por dos cordón superior con un perfil ángulo y cordón inferior también, y tiene un desarrollo, esta sería la vista, de diagonales de hierro redondo, ¿sí? Y esta sería también un caso de T, un perfil T en el cordón superior, un T en el cordón inferior y diagonales en el alma. Estos todos tienen una limitación de carga, de resistencia y tienen un componente, insisto, de mano de obra importante. Entonces, como concepto, estas nos vamos a regir por el reglamento el 308, ¿sí? El CISOC, son el que está exclusivamente, contempla este tipo de estructuras y es el cual ustedes van a ir recurriendo para los cálculos que van haciendo, ¿sí? Nosotros, insisto, lo que estamos haciendo ahora, lo que yo estoy haciendo ahora es haciendo una pequeña introducción, porque digamos así que nosotros en este tema no es que tenemos una teoría, digamos, importante, sino son pequeños elementos que nos van a ayudar para poder resolver el práctico. Acá viene otro punto importante, que es el tipo de acero. Es decir, ustedes vieron siempre, decimos, bueno, hierros redondos, y automáticamente nos tenemos presente el tipo de estructura, ¿sí? Y acá yo les quiero mostrar algunas fotos que van a ver que cuál es el principal punto que ustedes tienen que tener atención en este tipo de estructuras. Insisto, entonces, en el concepto anterior de cargas, pocas cargas y pequeñas luces, y este sería el segundo, que es en el tipo de material de trabajo. Fíjense en esta foto, el tipo de hierro con el que está hecha esta estructura, ¿sí? Bien que es un hierro torsionado, común tanto en el cordón, esta es una viga triangular que está a la vuelta, por decir así, pero fíjense, este sería el cordón inferior, podemos decir, estos serían los cordones superiores. Bueno, este tipo de hierro, en estos diámetros, con seguridad no es el hierro que decimos que es apto para esta estructura. Fíjense lo que nos dice la norma y que está puesto acá, que nosotros, ¿cuáles son las barras, los materiales que serían aptos para desarrollar esta estructura? El AL220, que es el hierro liso, principalmente se usan siempre los hierros lisos, son los que tienen características. Obviamente que el hierro liso en esta característica tiene tensiones de fluencia un poco menores, pero puede ser el AL220, puede ser el F24 o el A36, siempre hablando de hierros lisos. ¿Por qué? Y acá lo dice, que tienen condiciones de ductilidad, perdón, y soldabilidad. Que son elementos importantes porque ustedes vieron que se van, es decir, por más que este no sea el material, esta es la ejecución, es decir, fíjense, tenemos soldaduras, es decir, son elementos que se van soldando, entonces es importante que el hierro que se use sea soldable. Y también, por eso les dije, es decir, no significa que las barras conformadas no se puedan usar, pero sí, acá yo lo tengo resaltado, que la posibilidad que sea la barra conformada debe decir, fíjense, el acero dureza natural 420, pero tiene que decir S, ¿sí? El que no dice S no es soldable y sería el que no es apto para este tipo de estructuras. De todas formas, es decir, ¿qué es lo que le hace, es decir, la fabricación?
le da a este acero características con el contenido de carbono básicamente, que le da posibilidades de ser soldables. Entonces, aquí vamos a hacer este resaltado, que es importante, a decir que Las... Cuenta algo así y aparezca detallado tanto. Que no se permite el uso de barras conformadas que no sean soldables, ¿sí? Este les diría que es el otro concepto importante que a ustedes les tiene que quedar, es decir, insisto, pequeñas luces, pequeñas cargas y el tipo de acero en lo que van a usar. Ustedes a partir de ahora van a empezar a mirar estas estructuras y automáticamente se van a dar cuenta que una gran cantidad, les diría un 90 o un 80% de las estructuras están hechas con aceros conformados que no son soldables y obviamente que no son barras lisas. Entonces, ese yo insisto que es un concepto importante, que si usamos este hierro para estas estructuras, estamos expuestos a tener problemas, ¿sí? Tantos problemas que se pueden fisurar las soldaduras, como obviamente colapsar la estructura, ¿sí? Es muy importante ese concepto. Ingeniero, Bueno, sí, pero ¿y por qué utilizan los no soldables por economía? es porque yo te diría un poco por desconocimiento y un poco por economía. Es decir, yo te aseguro que la mayoría, los soldadores o herreros, en realidad no tienen el concepto. Si nadie les dijo o no saben, es decir, por ahí creen que es lo mismo o también suele ser un poco más barato. Lo que suele pasar con el hierro liso, que sí, a veces no se consigue, o a veces sí es un poquito más caro eventualmente. Eh, pero les insisto en que es, digamos, una cosa en la cual nosotros lo venimos viendo eso hace mucho y ustedes tienen que insistir en este concepto. Obviamente cuando estamos hablando de pequeñas estructuras, no suele haber un problema así muy serio en la vida útil de esa estructura, pero cuando ustedes van a ver, cuando hay fenómenos importantes, esto se debe mucho acá en el interior, de algún pequeño o pequeña, una tormenta bastante fuerte, con vientos importantes y que llegan a ser una especie de tornado, etcétera, van a ver que las estructuras que normalmente colapsan son este tipo de estructuras y se suelen colapsar normalmente por la mala ejecución, es decir, por no usar el hierro adecuado y a veces se le suele agregar, digamos, mala ejecución, el material que no corresponde y encima pueden ser subcalculadas o mal arrastradas y puede ser el otro fenómeno que se compone para que la estructura colapse, etc. Pero ustedes tienen que insistir en eso, tiene que ser el AL220, el F24, el A36, es decir, básicamente, si es un hierro liso, es casi seguro que estamos en función, obviamente que ahí ya también tenemos que mirar el tema de la resistencia con el que se está calculando, y en el caso, ¿qué es lo que sucede? Que estos hierros, ADN 420, normalmente, ¿para qué se los utiliza? Es decir, también se lo utiliza para las estructuras, pero normalmente son hierros que se los utiliza para el hormigón en grandes estructuras, que en los empalmes, en vez de ser empalmes atados, se los suelda. Entonces, por eso es que se suele usar, entonces normalmente los diámetros más grandes son los que se suelen conseguir, ¿sí? Pero en diámetros pequeños normalmente no se consigue o es muy difícil de conseguir. Entonces, la recomendación es que vayamos siempre al acero, al 220 o el F24 liso, que, que vamos a tener garantizado ahí el material para ejecutar esta estructura. En el caso del F24 y el A36, lo que suele haber es que las barras vienen en 6 metros, ¿sí? Es decir, hay veces que no se consiguen las barras de 12 metros
o mejor dicho, no se fabrican, y entonces hay que recurrir a esas barras que son las indicadas como para ejecutar estas estructuras. Bueno, no sé hasta ahí si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, seguimos. Me están escuchando bien, ¿no es cierto? Sí, profe, se le escucha claro. Sí, sí. Bueno, está. Bueno, les decía que este tipo de estructuras se pueden usar en vigas, en columnas, en arcos, correas de cubiertas, ¿sí? Son los usos más comunes. Entonces, obviamente van a ver que las distintas secciones son más indicadas para un tipo u otro de solicitaciones, ¿sí? Es decir, normalmente cuando hablamos de columnas van a ser secciones cuadradas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de correas pueden ser triangulares o pueden ser T, ¿sí? Cuando hablamos de vigas normalmente son rectangulares o cuadradas. Y como les decíamos al principio, podemos hacer siempre la combinación entre perfiles y como cordones y diagonales de barras lisas o barras redondas, digamos. Eh, entonces, siempre vamos a tener en cuenta de hacia qué tipo de estructura queremos apuntar, ¿no es cierto? Como para, a partir de ahí, ver cuál sería la sección más indicada, según a las solicitaciones que va a estar sometida, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la sección rectangular, es apta para esfuerzo axil, para flexión simple, alrededor de los dos ejes, flexión compuesta, puede ser torsión también, ¿no es cierto? La sección triangular también puede ser, siempre en el caso de la sección triangular, fíjense que tiene diagonales en las tres caras, ¿no es cierto? La sección cuadrada también tiene diagonales en las cuatro caras. La sección triangular también es apta para flexión según los dos ejes, también para esfuerzos axiles. Y la que es, digamos, la sección más débil, por decir así, y muy limitado su uso, es la sección T, que suele usarse normalmente para correas de cubiertas, y básicamente es solamente flexión según el eje X, es decir, respecto al eje Y tiene muy poca resistencia. Y lo mismo sucede con este tipo de secciones así planas, en las cuales básicamente están trabajando respecto al eje X, y básicamente es flexión simple, ¿sí? Alrededor del eje X. Fíjense entonces cómo esta sería la sección y esta es la vista, donde vemos el desarrollo diagonal. También podemos poner diagonales y montantes, ¿sí? O este otro tipo de diagonales y montantes para este caso. Y lo mismo para la sección triangular, siempre en las tres caras. Acá les hago una observación que en realidad van a ver en el reglamento y en nuestros ejercicios. Acá no está, pero en el caso de que nosotros sea insuficiente, si supongamos que estamos en frente a solicitaciones un poco mayores, está la posibilidad, esta que yo les estoy dibujando, de que nosotros coloquemos doble cordones,
es decir, que sean dos cordones, es decir, dos barras y dos barras, ¿no es cierto? Y forman, obviamente constructivamente se complica la soldabilidad, etcétera, pero está esa posibilidad de que nosotros tengamos, para aumentar la sección, podamos incorporar más barras a los cordones, ¿sí? Esa es una observación que por ahí no está en la norma, pero se suele hacer. ¿Mm? Bueno, avanzamos un poquito más. Les decía que como parámetros vamos a analizar, fíjense, que es característico. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a calcular los valores mecánicos, y si momento de inercia, radio de giro, vamos a tener en cuenta que los momentos de inercia propio de la sección no los vamos a tener en cuenta. Entonces fíjense cómo se calcula esa inercia. Fíjense, la norma nos da esta nomenclatura de determinar, por ejemplo, en esta sección rectangular tengo AG sub 1, AG sub 2, AG sub 3, AG sub 4, con un ancho B y una altura H. Estos serían mis dos ejes. Y tengo, por ejemplo, denomino A1 en la suma de la sección AG sub 1 y AG sub 2. Y A2 la suma de AG sub 3 más AG sub 4. A su vez, A3 es la suma de AG sub 2 y AG sub 4, y A4 AG sub 1 y AG sub 3. Haciendo esta convención, ahí yo puedo calcular las inercias según el eje X y la inercia según el eje Y. Y fíjense que lo que hago A1 por A2 dividido la sección total, ¿sí? Y por la altura al cuadrado y por un coeficiente K sub X, que ahora vamos a ver qué valor toma. Y lo mismo para el eje Y, a sub 3, a sub 4 sobre la sección. El radio de inercia es la inercia dividido la sección, entonces me da Rx y Ri. Esto sería para la sección, una sección rectangular, y algo similar nos va a pasar para la sección triangular. Van a tener en cuenta nomás lo que sucede acá con este cordón, que se va a tomar la mitad del valor, ¿no es cierto?, para el caso de la inercia respecto al eje Y, porque como el eje Y lo está atravesando, sería esa característica. Fíjense que en el caso de sección rectangular y triangular, K sub X y K sub Y toma un valor 1. Para el caso de la sección T, toma un valor de 0,86. Entonces decimos que para este tipo de secciones calculamos de esa forma las inercias, es decir, aplicando básicamente Steiner. Bueno, esto que estamos viendo es parte del libro de Troglia, pero obviamente que también es básicamente lo que nos dice, lo que nos va diciendo el reglamento, ¿sí? Fíjense que prácticamente en esta parte Troglia va haciendo prácticamente una correspondencia total con el reglamento. Acá vienen relaciones que nos van a facilitar nuestros dimensionamientos o nuestros predimensionados de las distintas secciones. Obviamente que estos responden a ensayos, digamos, a experiencias que se fueron teniendo en el comportamiento de las secciones, que se llegaron a estos resultados, en los cuales a nosotros nos permiten una ayuda de nuestros predimensionados. Es decir, por un lado, básicamente estos valores que van a ver ustedes tienen una correspondencia respecto a esbelteces, límites y a relaciones geométricas que nos garanticen secciones que van a ser estables y con mínimas deformaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Fíjense, en el caso de la altura, ¿sí? En el caso dice elementos rectos orientados a flexión, dice hay una relación LH debe ser menor a 35, es decir, L es la luz de nuestra viga, ¿no es cierto? Y H, por ejemplo, es el valor que no conocemos. Es decir, en el caso que tengamos una sección dada, lo que hacemos sería verificar que esté dentro de este parámetro que establece la norma, ¿sí? Y en el caso que sea vigas continuas, puede ser L sobre H menor o igual a 45. Aquí, igualando a estos valores, despejando el valor de H, en el caso de que no tengamos una sección establecida, podemos predimensionar nuestra sección. Es decir, estos son valores de referencia, valores mínimos, ¿no es cierto?, con los cuales nosotros podemos empezar a calcular nuestra sección en el caso de que no las conozcamos. Y si no, si la tenemos, debemos hacer esta verificación. Fíjese, para rectos o comprimidos o flexocompresión, también establece esbelteces modificadas máxima, ¿no es cierto? Es decir, debe ser menor a 150 en un caso y menor a 250 en otro caso. Y en el caso acá de elementos curvos, también tenemos otras limitaciones. Acá ya aparece el valor de la flecha, que es la cobertura. Acá les voy a mostrar, yo tenía un planito acá. Fíjense que esto es característico, esto es un planito cualquiera de una cosa. Fíjense que tenemos una estructura parabólica, vamos a decir así, o puede ser semicircular o un arco de círculo, y fíjense acá una viga recta. Es decir, esta versatilidad nos da este tipo de estructuras en las cuales en un mismo edificio yo puedo tener una estructura de una viga recta y una viga de eje curvo. A su vez, en estos casos, yo puedo tener las correas de esta cubierta, pueden ser de los mismos hierro redondo, o también la combinamos con, que suele pasar con correas de chapa, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que tiene también este tipo de estructura. Es decir, yo puedo combinar una viga de hierro redondo con correas de chapa plegada, y lo mismo que en este caso la viga parabólica puede ser la misma situación. Son los elementos más comunes en los cuales nos vamos a encontrar. Bueno, fíjense, por ejemplo, para el caso de la dimensión B también tenemos una limitación de B debe ser mayor o igual a la altura, a la mitad de la altura, o B ser mayor o igual a L sub B sobre 75. Tomemos este valor, que sería, esto también para el elemento curvo. Bueno, entonces esos elementos son los que nos van a dar posibilidades de predimensionar nuestra estructura, en el caso que no la tengamos, y si no, de verificar la que tenemos adoptada. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bueno, les decía que en el caso tanto el reglamento, y en el Troglia también les va, que nosotros se los compartimos, van a ir encontrando los distintos casos. Obviamente que toda la resolución de las estructuras tiene una correspondencia un poco de la que veníamos trabajando. Acá hay una parte importante donde define la parte de la unión entre las barras, ¿no es cierto? Esto es bastante detallado, que nosotros un poco no lo tenemos muy en cuenta, pero está para la consulta y para que ustedes lo vayan analizando. En los distintos casos de las estructuras,
nosotros las vamos a ir verificando en el caso de elementos sometidos a tracción, elementos a compresión, elementos a flexión, y cada una va a tener, medio como veníamos trabajando, las verificaciones siempre con el mismo cálculo, ¿no es cierto?, del estado límites último, donde venimos calculando, ¿no es cierto?, a partir de una carga una carga máxima, contrarrestarla o compararla con una resistencia de diseño. Eso no cambia, para este tipo de estructura es lo mismo, nada más que vamos a ver que en el caso de las tensiones críticas aparecen coeficientes distintos que nos va a dar la norma, pero si no, básicamente los procedimientos son muy similares. Van a ver que en el caso que vamos a empezar a desarrollar hoy, yo les voy a dar el ejercicio que es de la columna, ahí van a introducir un elemento que es un momento de cálculo, un momento exterior, que nosotros lo vamos a tener en cuenta por más que la carga sea centrada, que es el que tiene en cuenta una deformación inicial que nos genera un momento, ¿no es cierto? Y lo mismo respecto de los esfuerzos de corte para calcular las diagonales, los vamos a calcular a partir de un corte ideal que la norma nos establece como un porcentaje de esa carga exterior que tenemos, ¿no es cierto? A partir de la carga exterior, nosotros vamos a obtener un valor de corte con el cual vamos a poder dimensionar nuestras diagonales. Y por último van a ver que vamos a ver cómo vinculamos, cómo terminamos en los extremos de estas barras en la disposición que hacemos para poder vincularlas al resto de las estructuras, ¿sí? Que son básicamente un sistema de planchuelas o sistema de platabandas que nos van a generar un extremo seguro de vinculación, ¿sí? Bueno, esta sería un poco la pequeña introducción para poder empezar a desarrollar los prácticos. Nosotros vamos a tener básicamente un práctico de una columna y un práctico de una viga, así que van a ser los dos elementos más característicos, más comunes con los que nos vamos a encontrar, pero tanto el reglamento como la bibliografía, ustedes van a ver que a partir de estos elementos van a estar en condiciones de resolver distintos tipos de estructuras tomando como base esto. Sobre todo si modificamos, por ejemplo, de una sección rectangular o cuadrada a triangular, hay diferentes caminos, pero que la norma los va a guiar o los va a ir encaminando para dimensionar la estructura que necesita. Bueno, vamos entonces a introducirnos en el ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio muy simple, que en este caso particular van a ver que nos ponemos del lado de la verificación, es decir, es una sección dada con una carga y que yo debo verificar si esa sección verifica, ¿no es cierto?, si está en condiciones respecto de la reglamentación. Obviamente que, llegado el caso de no verificar, la tendría que redimensionar. Esta es una situación. La otra situación es la que yo les planteaba, que a partir de esos parámetros que nos da la norma, ustedes pueden predimensionar con valores geométricos, digamos, a partir de valores geométricos, una sección, y a partir de ahí verificar, ¿cierto? Es decir,
para determinadas solicitaciones. En este caso es como que viene impuesta ya una sección, tanto de los diámetros de los cordones como de la dimensión de la sección, ¿sí? Nosotros, en general, podemos combinar la situación de predimensionado, es decir, bueno, normalmente los cordones debemos ir adoptándolos para poder llegar a una sección óptima. Lo importante, como lo decimos en casi todos los cálculos, es que la sección a la que llegamos o esa verificación tiene que ser cercana, digamos, a los valores máximos o los valores de diseño, es decir, como para no estar desperdiciando material y tampoco estar en un riesgo de colapso. Una cosa que no dijimos cuando hablamos de las secciones de nuestras estructuras livianas es que la recomendación es que los ángulos de las diagonales siempre es conveniente que estén cerca de los 60 grados como para que sean una estructura segura. Bueno, en el caso de esta columna, que es lo que estamos viendo, tenemos una carga exterior, una carga última de 130 kilonewton. Es decir, podemos decir que esta puede ser el resultado de la combinación más desfavorable y bueno, llegamos a la conclusión de que con 130 kilonewton es la carga que nosotros decimos que tiene que resistir nuestra columna. Acá se tiene que ver es la combinación de los vínculos, es decir, y fíjense cómo está dibujado acá que en los distintos ejes están arriestradas y está empotrada, es decir, nosotros vamos a tener esta configuración, fíjense, empotrado y vamos a decir articulado, ¿sí? Eso es importante para definir después la configuración de pandeo y las longitudes de pandeo. Estamos en presencia de una columna de 5,5 metros de altura, de sección cuadrada de 30 centímetros de lado, y tenemos 4 diámetros de 20 como cordones, ¿sí? Las diagonales son diagonales con ángulo de 60 grados y de diámetro 12 en las 4 caras. Y acá esta parte es importante, donde decimos el tipo de material con que vamos a trabajar. Fíjense que yo digo, bueno, mi acero va a ser AL220, el cual la tensión de fluencia es 220 megapascales. Este es hierro liso, soldable, es decir que estamos bien, estamos encaminados. Aquí fíjense de la configuración geométrica, vemos que esta separación entre diagonales la llamamos A o igual a S y vamos a ver su separación. Es decir, acá tenemos 30, ¿no es cierto? Y esta es la separación entre nudos. Como primer paso, una vez que tenemos los datos de nuestro ejercicio, vamos a verificar la esbeltez. Fíjense que en el ejercicio ustedes van a ir siempre teniendo la posibilidad de relacionar los distintos puntos del reglamento. Es decir, yo acá lo fui resaltando, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden ir a vincular el punto, por si queda alguna duda, en el reglamento. Esto era lo que vimos hoy, en el caso de esta sección cuadrada. Tenemos las inercias en X y en Y son iguales y las calculamos con la altura del cuadrado por A1 por A2 dividido la sección total. K1 igual a 1, eso lo dice la norma, que son valores experimentales, que ya nos dice que para el caso de este tipo de secciones es valor 1. Siempre estamos, acá fíjense, dice diámetro 20 es 3,14 centímetros cuadrados. Es decir, estos son todos datos, es decir que nosotros la inercia, fíjense que la podemos calcular, la sección
total son cuatro diámetros, cuatro veces la sección del diámetro del 20, que nos da 4 por 3, 14. Y la inercia en X o en Y nos da 2.826 centímetros a la cuarta. Esto, acuérdense que es lo que yo les decía, que era a partir de considerar Steiner, ¿no? Es decir, se desprecian las inercias propias de los cordones y se calcula con Steiner por la distancia al cuadrado. Lo mismo sucede para los radios de inercia. En este caso, el radio de inercia en X, el radio de inercia Y es el mismo, y sale de dividir, hacer la raíz cuadrada de la inercia sobre la sección, y hace que nos dé 15 centímetros como radio de inercia. Esta sería una, digamos, si la queremos hacer geométricamente aplicando Steiner, fíjense que llegamos exactamente al mismo valor, ¿sí? Como dice, como calcula la norma y cómo la calculamos aplicando estática, ¿sí? Y lo mismo para el caso del radio de inercia. Es decir, son expresiones equivalentes para calcular. Bueno, como longitud de pandeo, en los dos ejes la misma, es 0,7 de la altura total, es decir, porque estamos considerando empotrado articulado, y tenemos una esbeltez lambda sub 0 de 25,67. Y este valor de S, fíjense que es 34,64, ¿sí? Este valor A o igual a S, que es la separación entre los nudos en las distintas caras, lo podemos calcular como 34,64, que a su vez es la longitud de la diagonal también, ¿sí? Este valor también os va a servir después para calcular la diagonal. Les vuelvo a insistir que me interrumpan si hay algo que no se entiende. Bueno, entonces, una vez que tenemos definidos los valores geométricos, nos vamos acá, fíjense, dice la figura 542 del SIGSOG 308. Fíjense las distintas situaciones para calcular la esbeltez, es decir, tenemos un caso en el cual tenemos diagonales simples, tenemos montantes diagonales y tenemos también en este caso dobles diagonales con montantes, es decir, para los distintos casos tenemos distintas fórmulas para calcular esa esbeltez auxiliar lambda sub 1, ¿sí? El mío es el primer caso, ¿no es cierto? El que diagonales simples sin montantes, y es esta la formulita. Fíjense cómo está compuesta. Es la sección total, ¿sí? Por la diagonal al cubo, dividido los cordones, somos 2, la sección de la diagonal, que es 1,13, la separación, la distancia S, 34,64, y la altura, que es 30. Eso me da un valor auxiliar, donde dice que es un valor auxiliar de esbeltez que tiene incluido la influencia de la diagonal. Eso también les decía que suele perdón, que me perdí ahí. Ahí estoy. No, les decía que suele ser importante
la situación de determinar el tipo de estructura en la que estamos, es decir, sobre todo el tema de la configuración de diagonales y montantes, pero eso yo les decía que la norma nos va a ir dando las distintas alternativas en función de que podamos avanzar en el cálculo. Bueno, en el caso tenemos entonces como valor auxiliar el lambda sub 1 a partir de la influencia que tiene la celosía o la diagonal, y después calculamos el lambda modificado, que es la suma del básico, digamos que es calculando el KL sobre R total, y le sumamos la influencia de este lambda sub 1 que tiene la celosía. Esto me daría una Valtés modificada de 28,37. Sí, acá está, fíjense, la esbeltez modificada de la columna armada es entonces una componente de la esbeltez básica más el lambda sub 1. Ese me da valor, este lambda sub 0 sería la columna armada actuando como una unidad, ¿sí? Bueno, fíjense que estoy verificando esta situación que me da lambda menor a 150, así que esta parte estoy en buenas condiciones. Empiezo a verificar entonces los cordones, ¿sí? Al tener una carga de compresión, estamos siempre en presencia del fenómeno de pandeo, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ver qué nos produce esa carga de compresión respecto de el fenómeno de pandeo. Entonces fíjense que la norma establece este lambda de comparación que tiene influencia con nuestra tensión de fluencia, el módulo de elasticidad, y L1, R sub I y pi, ¿no es cierto? A partir de eso, L1 es la distancia entre los cordones, yo puedo calcular, y el radio de inercia es individual de cada barra, es decir, 2 centímetros el diámetro de 20, se dividió 4, este es el R. Yo puedo calcular este lambda de comparación 1. Acá vamos de vuelta al zigzag. Fíjense que también tengo que identificar en qué situación estoy. Yo estoy en esta situación. Entonces calculo ese lambda, lambda C sub 1, me da 0,732. Y acá yo tengo que ir a la tabla 521. Perdón. Que es esta, en la cual hay un coeficiente psi que me va a permitir el cálculo de mi tensión crítica, ¿sí? La norma establece mi tensión crítica es psi por la tensión de fluencia, donde psi tiene esta serie de coeficientes que me permiten calcular la tensión crítica que yo necesito. Entonces, fíjense, a mí me da 0,706 entrando a la tabla con el valor de 0,732 y me permite calcular entonces que mi tensión crítica es 155,32 megapascales. Bueno, hasta acá, es decir, para no perder, es decir, estamos solamente estableciendo los parámetros desvelteces de nuestra sección. Hasta acá llegamos y no perdamos, como yo le decía hoy al principio, que yo lo que estoy buscando es esa resistencia de diseño, comparar con esa carga
última que tengo para ver si está en condiciones, si la sección que adopté es la que corresponde. Entonces, una vez que tengo mi tensión crítica, yo aplicando el coeficiente de reducción por compresión, que es 0,85 y 10 a la menos 1 para reducir unidades, me queda que mi resistencia de diseño es 41,45 kilonewton, ¿sí? Este sería mi resistencia de diseño para el caso de la compresión, ¿cierto? Bueno, pero como yo les decía, la norma establece, fíjense acá en el 541A, establece deformaciones, fíjese, para el dimensionamiento de las barras de los cordones, dice que hay una deformación inicial, es sub 0, que es mayor o igual a K por L sobre 500, ¿sí? Esto debemos tener en cuenta para calcular nuestra columna. Entonces, esta deformación inicial, fíjense que es de 0 a 77 centímetros. Es decir, la norma nos dice que nosotros, a esa carga exterior que tengo de 130 kilonewtons, debo incorporar esta pequeña excentricidad que me va a generar a su vez un momento, ¿no es cierto?, como un cálculo adicional. Para lo cual también me voy a, para determinar ese momento flector de segundo orden. ¿Por qué decimos el momento flector de segundo orden? Porque no es un momento flector provocado por por un brazo de palanca que está, es decir, que la carga no está actuando en el centro de nuestra sección, sino que lo que estamos haciendo es tomando en cuenta una pequeña excentricidad de esa carga por una cuestión de formación inicial, de formación teórica, que nos genera un momento flector de segundo orden, que hablamos de segundo orden justamente por deformación, ¿sí? Entonces, para obtener ese momento MS, fíjense en la fórmula que la norma establece, tiene en cuenta ese E sub 0 y esa carga crítica de Euler, ¿sí?, que yo la puedo calcular, tengo todos los elementos y me da un valor de 3080,35 kilonewton. Entonces, yo puedo obtener ese MS, que es el momento flector de segundo orden, a partir de esa excentricidad de 0,77 que me dice la norma que debo tomar como una deformación inicial. Entonces acá me genera un momento que yo no lo tengo como dato, no lo tengo como una carga exterior, sino que la norma me lo hace adoptar a partir de esa deformación. Es decir, la carga que yo tengo, los 130 kilonewtons afectados por esa excentricidad, me genera un momento de segundo orden. Entonces acá aparece ¿no es cierto?, la ecuación característica de flexocompresión, es decir, es la carga última dividido. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy buscando acá? Es decir, estamos focalizando en un cordón, ¿no es cierto? Es decir, yo voy a verificar a ver qué sucede en un cordón. Es decir, ¿por qué? Porque esa carga, ese momento flector, como siempre decimos en un momento flector, en esta sección, en dos barras va a estar comprimiendo y en 2 barras va a estar traccionando. Nosotros entonces lo que vamos a hacer es buscar en una de las barras que esté la situación más desfavorable, que sea, que va a ser la carga exterior dividido la cantidad de barras, ¿no es cierto? Es decir, para ver cuánto de esa carga exterior afecta en una barra, y a su vez el momento flector también en una barra. Es decir, entonces por eso fíjense en la ecuación, hacemos los 130, que es la carga exterior, dividido 4, eso me da la carga exterior afectando sobre una barra, y el momento de segundo orden, que de hecho estaba actuando en 2 barras, entonces yo lo divido 2 y me va a dar la compresión que genera el momento también en una sola barra, ¿sí?
sería esto, ms dividido h, esto, ¿no es cierto?, es un momento dividido h, es una carga, es digamos, la componente de mi cupla, ¿no es cierto?, y a su vez eso la divido por los cordones, entonces me da también este P sub U me va a dar la carga final en una sola barra. ¿Y eso a qué la debo comparar? La debo comparar con este PD1 que yo obtuve también, fíjense acá, para una barra, ¿sí? Esto de 314 es la sección de una barra, ¿sí? Es la tensión crítica, todo, pero afectado a una barra. Entonces yo comparo en forma individual si el cordón está en buenas condiciones. Y fíjese que verifica. ¿Qué, ¿qué me sucede? Yo tengo 41,45 contra 34,25. Fíjense que en este caso son valores relativamente cercanos, es decir, que yo no estoy sobredimensionando mi estructura ni subdimensionando, es decir, estoy en buenas condiciones y no estoy lejos del valor que me otorga la resistencia de diseño. Bueno, estamos hasta ahí. Esto sería entonces la situación de los cordones, ¿sí? Estamos hablando de los cordones y ahora nos vamos a introducir en lo que son las diagonales. No sé si hasta acá alguna pregunta, consulta, o seguimos, o ya todos se durmieron, es decir, podemos avanzar. Sigue nomás, sí. Bueno. Bueno, entonces, los cordones vimos que verifican, es decir, nuestros 4 hierros del 20 respecto de la carga de compresión, que a su vez me genera ese momento de segundo orden generado por esa deformación inicial que prevé la norma, ¿no es cierto?, una deformación teórica, es decir, que no es una excentricidad geométrica que yo lo tenga como dato. Hasta ahí está verificando mi columna respecto de las barras. Ahora voy a ver qué sucede con las celosías o las diagonales, ¿sí? Entonces fíjense que me voy de vuelta al zigzag. Y fíjense que es esta situación. En el caso, yo no tengo, al no tener un esfuerzo de corte exterior, es decir, yo no tengo como para calcular o dimensionar las celosías, las diagonales, no hay un corte exterior, entonces la norma establece que para calcular mi esfuerzo de corte requerido, fíjense que yo lo que voy a hacer es afectar con un coeficiente beta el esfuerzo normal que yo tengo, entonces eso me va a dar un esfuerzo de corte al cual yo lo puedo afectar a mi diagonal. Fíjense lo que dice acá la norma, dice, la barra de la celosía en cada plano serán verificadas por las fuerzas axiales requeridas resultantes de un esfuerzo de corte requerido normal al eje de la barra armada y al eje de pandeo analizado, ¿sí? Este B sub U es un esfuerzo de corte normal al eje de la barra. Obviamente que yo después, y que lo hago acá, tengo que descomponerlo en la dirección que va a tener mi diagonal. Que por eso hago el B sub U dividido 2 seno de alfa, ¿sí? Es como que
S B sub EU es este, y yo lo que necesito es componerlo en este sentido, ¿no es cierto? Entonces por eso es que utilizo el ángulo alfa. Y acá la norma establece las distintas situaciones según el tipo de sección. Para sección rectangular, en el caso que tenga montante, o en el caso que tenga solamente diagonal, en la sección triangular es esta. En el caso de, por ejemplo, según el otro eje, tengo que hacer una doble descomposición, ¿no es cierto? Porque a su vez en la sección diagonal yo tengo, es decir, tengo esta inclinación y a su vez tengo la inclinación en el otro sentido, ¿no es cierto? Es seno de alfa y seno y coseno de beta. Entonces, para poder calcular, yo calculo ese beta y lo afecto de mi carga exterior, estos 130. Este sería, dice, esfuerzo requerido, pero le vamos a decir que es también un esfuerzo de corte ideal, es decir, es un esfuerzo de corte en el cual la norma nos dice, bueno, ustedes como no tenés, pero tu diagonal la vas a verificar con afectando al esfuerzo normal que tengo como carga última exterior por un coeficiente beta, y me va a generar un esfuerzo de corte ideal o ficticio, si queremos decir, no es exterior, ¿sí? Sería exterior si, por ejemplo, en mi columna, ¿sí? Supóngase que yo en mi columna tuviera un diagrama, si tuviera una carga, ¿no es cierto?, de viento, por decir así, si yo tuviera esta situación, ahí sí yo a ese corte que me va ideal, que me genera esta carga, yo le debería agregar el que me va a generar el esfuerzo de corte por cargas exteriores. Yo no lo tengo, yo tengo solamente esfuerzo normal, entonces calculo solamente con este. Entonces, a partir de este valor, yo proyecto en la dirección, es decir, yo tengo, ¿no es cierto?, mis diagonales. Entonces, a mí lo que me interesa es saber qué sucede en esta diagonal, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hago, al esfuerzo de corte que tiene esta dirección, lo proyecto según el ángulo, este ángulo alfa, ¿no es cierto?, que es de 60 grados. Divido 2, ¿por qué? Porque tengo dos planos de diagonales, ¿sí? Entonces, lo tengo que afectar por este valor de los planos. Entonces me da que 0,62 kilonewton sería el esfuerzo que me tiene que resistir mi diagonal. En el caso de la diagonal es exactamente lo mismo, si yo tengo la resistencia de diseño de la diagonal, va a ser un coeficiente por la tensión crítica por la sección de la diagonal, ¿no es cierto? Para calcular esa tensión crítica, vuelvo a calcular yo acá un valor de lambda de comparación, donde fíjense que dice que el K es 0,85 para montantes diagonales, entonces acá este K es 0,85, 34 es la longitud de la diagonal, 1,20 es el diámetro de la diagonal, el hierro que estoy verificando, ¿sí? Y dividido 4, esto me da el R, esto es mi radio de inercia, ¿sí? Calculo entonces mi lambda de comparación, que es 1,04. Voy a la misma tabla que fuimos hoy y calculo la tensión crítica. La tensión crítica afectada por 0,85 me da el valor de diseño de la diagonal. Fíjense qué me sucede acá. Es decir, evidentemente hay una desproporción entre la resistencia que me da ese diámetro del 12 y la carga que yo estoy afectando. Obviamente que eso, ¿a qué se debe? A que yo no tengo un valor de carga, tengo un valor de corte, digamos, muy bajo,
porque en realidad estoy utilizando un corte ideal que me da solamente la 9. Si yo tuviera, como les dibujé acá, una carga exterior, seguramente esas diagonales van a estar más solicitadas, ¿sí? Ahora, acá tendríamos como distintos caminos a decir, bueno, obviamente que estaríamos desperdiciando material, ¿no es cierto? Se abren varios caminos que acá al final yo los puse, que digo, bueno, una alternativa sería disminuir el diámetro de la diagonal a 10, puede ser 1. El otro, eventualmente, podría decir, bueno, en vez de tener la columna dimensiones de 30 por 30, también yo puedo llegar a achicarlas, digamos, pero bueno, todo eso me implica a recalcular toda la sección. La que sería más sencillo es, a partir de acá, ¿no es cierto?, donde decimos verificación de las diagonales, ahí cambiar, digamos, por el valor del, en vez de 1,20 sería 1, que sería el diámetro 10, y veremos en qué situaciones estamos, digamos, ¿sí? Esas serían algunas de las opciones. Acá les hago un paréntesis respecto también de que es en general, pero en estas estructuras se da también en forma muy importante, en el sentido, es importante que cuando estamos diseñando distintos tipos de estructuras, esto es una apreciación, digamos, que hay veces que uno dice, no, bueno, pero ¿cómo hacemos para garantizar, por ejemplo, normalmente ciertas estructuras están sometidas, como pueden ser estas, porque son de estructuras abiertas, es decir, tinglado, galpones, etcétera. No solemos hablar de qué sucede con el mantenimiento de estas estructuras, la protección que va a tener esta estructura. Imagínense, nosotros estamos hablando de hierros que van a estar expuestos, ¿no es cierto? Y que van a tener, obviamente, en el inicio, una protección. Estamos hablando del tema de la corrosión, básicamente, ¿cierto? La oxidación y posible corrosión. Entonces, decimos que en el arranque, nosotros decimos, no, esta estructura, como recomendación, en lo que puede ser uno como calculista, dice, no, esto tiene que tener una protección de un antióxido y un esmalte sintético, o si quisiera dar un paso un poquito más, dice, no, esto tiene que estar protegido con una pintura epoxi, y inclusive hacer una recomendación, decir, bueno, y cada 10 años o cada 5 años se le debe renovar la protección o una cosa así. Bueno, ¿qué sucede? Eso es algo que muchas veces nosotros no lo podemos garantizar, y podemos llegar a tener problemas. Se supone que son estructuras que no van a estar 100% expuestas, pero si lo tuvieran, ahí lo que estamos diciendo corre con más razón, tiene más justificativo. ¿Y a qué apunto con esto? Que lo mismo sucede cuando estamos hablando de estructuras de chapa, y capaz con más sentido, que no debemos estar tan justos respecto a decir, bueno, en el caso que decir, bueno, acá, que digamos de 34 a 25 estamos cerca, o decir, bueno, ¿por qué? Porque podemos decir, bueno, que en la vida útil de la estructura puede ser que esa protección que originalmente nosotros establecimos que debería tenerla, no la tiene, entonces la corrosión o algún tipo de oxidación importante puede empezar a afectar la sección. Entonces, ustedes van a decir, bueno, puede ser mínimo, y depende, ¿no es cierto? Hay veces que en el caso de estructuras, por ejemplo, de tubos que tienen pequeño espesor, eso empieza a ser gravitante. Entonces es como que nos podemos tomar ahí, es decir, un margen de decir, no vamos a estar tan exactos, porque yo me dejo esa seguridad extra para decir, bueno, en la vida útil de la estructura puede ser que esta diagonal
de 1,2, es decir, del 1,2 del diámetro, se pueda disminuir un poco y de todas formas yo igual voy a estar protegido, ¿sí? En este caso es muy exagerada la diferencia, entonces yo creo que yendo a un diámetro del 10 no estaríamos igual en buenas condiciones, pero es algo que por ahí es importante mencionarlo. Vuelvo a insistir, sobre todo cuando estamos hablando de estructuras de chapa, estructuras de tubos, y en este caso también. Es decir, la recomendación, obviamente, que si nosotros estructuralmente decimos que está verificando, tenemos márgenes de seguridad, tranquilidad, la norma se toma los recaudos como para que la estructura sea suficientemente segura, ¿eh? Bueno, pero les decía, acá el paso sería hacer un redimensionado con un diámetro del 10, ¿sí? Para estar en una estructura más cercana a una dimensión óptima, ¿sí? Bueno, no sé si hasta acá alguna otra pregunta, duda. Ya estamos llegando casi al final, pero bueno, les consulto. Bueno, entonces la última parte es el tema de la presilla, es decir, lo que es la vinculación o el extremo, por decir así, de lo que va a ser mi estructura, en este caso la columna. Fíjense que eso está contemplado también en la norma, es decir, fíjense que acá hay una relación de lo que sea una condición que tiene que cumplir la presilla, que es la inercia de la presilla, la comparo con la inercia de los cordones, de las barras, y me tiene que dar esta relación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo en principio no tengo más datos que lo que puede ser la cantidad el largo de la presilla o la cantidad de presillas. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo, igualando esto, puedo calcular la inercia que yo necesito de la presilla, la inercia necesaria, y a partir de ahí puedo adoptar un espesor. Yo lo adopté como 3 octavos de pulgada, y que a partir de eso yo puedo obtener la altura que tiene que tener mi presilla, ¿no es cierto? Es decir, esto va a ser así una planchuela, ¿no es cierto? Entonces yo ahí determino qué altura va a tener esta presilla. En este caso va a ser 4,40 centímetros y un espesor de 0,95. ¿Eh? Termino adoptando una presilla de 2 pulgadas por 3 octavos y las presillas se la coloca en todo el borde, ¿no es cierto? A todo el borde. Bueno, hasta acá llegamos con el ejercicio. La verdad que yo tanto el pequeño desarrollo teórico como el del ejercicio, traté de hacerlo, digamos, bastante más compacto, más sintético de lo que lo solemos hacer en clase, pero la idea es un poco para que ustedes los ayude en el seguimiento, ¿sí? Es decir, tampoco porque las condiciones no dan como para hacer una clase tan extensa, ¿no es cierto? De todas formas, como siempre les estamos diciendo en las clases, si van a estar abiertos los foros y también cualquier consulta, estamos a disposición, ¿no es cierto? Es decir, la idea es que no se queden con ninguna duda y que puedan
que nos puedan consultar sin problema. Como resumen les digo, este es un tema muy puntual, es decir, que imagínense que tiene su propio reglamento, que se lo pusimos al libro también, porque el libro en realidad está escrito por uno de los redactores del reglamento. Van a ver ustedes que tiene en todos los temas, tanto también para el 301, una cercanía, que justamente porque el Troglio es uno de los redactores de tanto del 301 como del 308, lo que hace que por ahí en el libro tenga algunos datos más, o lo haga más amigable para poder desarrollarlo, ¿cierto? Pero bueno, hasta acá llegamos, y cualquier cosita estamos en contacto. Estamos. Muchas gracias, Miguel. Saludos. Bueno. Gracias, Inge. Saludos. Estuve acá, Santiago, todo el rato. Que aguante. Bueno, no, por ahí me fui, pero estuve acá. Está bien, está bien. Sería el tiempo. Perfecto. Gracias Ale. Gracias. Ahora, después están grabadas las 2 clases, así que quedan ahí. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, nos comunicamos después. Dale, listo. ¿Listo? Gracias Ale, gracias. Un abrazo. ¿Listo?